Escuchando a través de la enseñanza todo lo que los hermanos han expuesto y todo lo que el Señor les da y todo lo que el Señor les va enseñando para transmitírselos al pueblo y para que aprendamos, porque a través de estas historias nosotros aprendemos cada día más. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios a través de las enseñanzas y estamos aprendiendo a brindar nuestro corazón humillados y contristados humildemente hacia Él, porque para Él es la obra y para Él es la enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Amado mío, te damos gracias por este tiempo, por este devocional, por el tiempo de alabanza y porque permites que lleguemos a esta tu casa, Padre. Con toda humildad, Padre, y con un corazón dispuesto a hacer lo que tú dices, Padre. Nos humillamos ante tu presencia, Señor, y te damos toda gloria y toda honra a ti, porque todo es para honrarte a ti, Señor. Espíritu Santo, te damos paso, Padre, para que te manifiestes a través de esta enseñanza. Pongo en tus manos esta enseñanza, mi Dios, para que sea usted el que me dé claridad para leerles a mis hermanos lo que usted ha puesto en este tipo de enseñanzas, Padre. Hoy te pongo todo en tus manos y te doy la gloria y la honra a ti. Te doy gracias, Padre bendito, en el nombre de tu poderoso Hijo amado Jesucristo, que siempre se manifiesta a donde estamos los santos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, hermano. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vamos a empezar, hermanos, hablando de este estudio bíblico número 23, que lleva por título Un encuentro transformador. Vamos a estar platicando, vamos a estar reflexionando y vamos a estar poniendo nuestra disposición a entender y a comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Se va a hablar del libro de Hechos 9, del 1 al 25. Ahí vamos a estar pendientes porque es el que vamos a leer, hermanos. Y les voy a estar comentando algo sobre lo que hemos estado entendiendo. En las enseñanzas pasadas, yo pude darme cuenta y ir reflexionando lo que enseñaban los hermanos y me llamó mucho la atención lo que en Hechos 7 hablaban, que decía, dice la palabra, y dijo, lo dijo el profeta Esteban, y dijo aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Les quería yo repetir ese versículo bíblico que les tocó dar a ustedes, porque es impresionante cómo el apóstol Pablo consintió todo eso que vio, porque él estaba ahí. Porque la ropa de Esteban se la pusieron en sus pies. No entendía si era una marca, si era algo, pero el propósito de Dios era que él entendiera y que él aprendiera y que iba a ser usado. Lo estaba apartando a través de eso. Aún así, es impresionante cómo el apóstol Pablo, dentro de sus estudios, dentro de la preparación que él tenía, vivía en confusión.
estaba confundido porque él creía estar obedeciendo a Jehová. Él creía estar haciendo las cosas bien para Jehová. Y él creía que realmente el celo que él tenía por matar a los cristianos era correcto, porque él seguía llevando ese tipo de ordenanzas. Podemos identificar a Pablo como una persona que transpiraba rencor, odio y resentimiento para los cristianos. Podíamos sentir cómo él era un hombre completamente confundido, porque a la vez malo tampoco lo era, porque él estaba con esa confusión de que estaba haciendo las cosas bien. Y muchas de las veces yo como cristiano me identificaba cuando leía la historia de Pablo y me preguntaba, ¿cuántas veces has estado haciendo las cosas mal y crees que haces las cosas bien? ¿Cuántas veces como hijo de Dios crees que estás completamente obedeciendo lo que sabes, lo que aprendes, lo que entiendes y no lo haces? Porque lo haces mal, porque verdaderamente no has tenido un encuentro verdadero con el Señor. Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo tuviste ese encuentro con el Señor? Recuérdalo, para que en tu corazón fluya y salga ese amor hacia Cristo, ese amor hacia Dios, ese amor hacia la cruz y ese amor hacia ese ser divino que dio la vida por ti. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, esto lo entendía. Entonces, veía yo el aferramiento cuando Saulo persigue a la iglesia. Cuando aferrado, transpirando todo lo que él era, su carácter violento, su carácter, decía cómo Dios lo escogió y cómo Dios lo vino a ocupar. Se los quería comentar, mis hermanos, porque es algo que en mi corazón estaba. Ya hablamos que la base bíblica va a ser del versículo de Hechos 9 al 1:25. Pero esta enseñanza tiene 3 objetivos. Y uno de los objetivos es que todos tenemos que comprender que todos podemos ser instrumento en las manos de Dios. No nada más unos, no nada más los que se sienten y creen que saben mucho. Para Dios todos somos ignorantes e inútiles. Tenemos que aprender y tenemos que creer lo que la palabra dice y aferrarnos a entenderlo. Pero para Dios no hace distinción de personas. Dios no escoge a los intelectos, porque eso lo hubiera hecho desde un principio. ¿Para qué ir por los gentiles y por la gente que no sabía? ¿Para qué ir por los enfermos y los malos y los delincuentes? ¿Para qué ocuparlos? Para avergonzar a los que creían saber. Creían saber, pero estaban muy confundidos. Porque Dios es grande en misericordia. Y gracias a su gracia caminamos y seguimos delante de Él. El segundo objetivo, saber que Dios puede usar hasta el más humilde y sencillo hermano de la fe. Dios es soberano. Dios es el rey del universo, el creador de todo. Él va a escoger para trabajar con Él al que menos se espera usted. Y puede ser cualquiera de nosotros, hermanos. El que menos crea que Dios lo va a escoger, ya Dios tiene mirada fija en Él y lo va a levantar. Y lo va a hacer caminar con Él, porque Dios es soberano. Y Dios hace lo que Él quiere. Y el objetivo número 3, que es muy importante y muy hermoso. Nosotros como cristianos, preparándonos a la voluntad del Señor, sin prisas, como dice el pastor, leyendo en cámara lenta para que vayas reflexionando y aprendiendo. Dice el objetivo número 3. Tenemos que permitir que el Señor los utilice a donde Él desee.
Si nosotros nos estamos preparando y estamos aprendiendo y estamos tratando de seguir el Evangelio correctamente para el Señor, para honrarlo y gloriarlo, también tenemos que estar dispuestos para que el Señor nos utilice donde Él quiera. No me va a dar una iglesia a mi modo, ni me va a poner a hablar en una iglesia que yo quiera. El Señor en un momento dado lo va a mandar a un lugar que a usted no le va a agradar. Pero a usted no le va a agradar, pero a Él sí le va a agradar. Hay hermanos que predican en la sierra, hay hermanos que van caminando a predicar, hay hermanos que buscan lugares y que los mandan y van con gozo, con corazón, porque para eso se prepararon, para eso están estudiados, para eso se reforzaron, para ser utilizados a donde Dios los quiera llevar, a donde Dios los desee. No solamente en la iglesia bíblica del Valle, sino a donde Él desee, donde Dios te quiera poner. Para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que sujetarnos, para obedecer a Dios y complacerlo en lo que Él quiera. Vamos a pasar al pensamiento central del estudio, hermanos. Y es algo hermoso. Yo lo reflexionaba y lo llevé escaneando y dice el pensamiento central: encontrarse verdaderamente con Cristo trae como resultado un cambio radical. Cuando nosotros nos damos cuenta que cuando tuvimos el encuentro con Cristo, nuestra vida empezó a cambiar y nuestra vida fue otra, ese es el cambio radical que el Señor quiere ver, porque Él todo lo sabe y Él lo ve. Yo no puedo caminar ni aparentar que soy un ángel de Dios, porque al Señor no lo engaño en nada. Y el Señor siempre se va a dar cuenta, porque tu cambio debe de ser radical. Debes de ser claro ante los hermanos, debes de ser transparente ante tus vecinos, ante tu casa, ante todo tu caminar. Hay gente que no va a creer en nosotros, hay gente que va a pensar que nosotros somos el mismo, pero eso no te debe de importar. Te debe de importar lo que Cristo piensa de ti y lo que tú a través del Evangelio estás demostrándole a Cristo, que puede ser un vaso para que trabajes con Él, humildemente, sin pensar en glorias, sin pensar en beneficios, sin pensar en nada, solamente con un corazón de Cristo para honrarlo y exaltar su nombre. Hermanos, voy con la lectura antifonal. Dice el versículo, permítanme, voy a empezar desde acá. Vamos a seguir con su mirada, hermanos, lo que nos habla en Hechos 9, desde el versículo 1. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie.
Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, a donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y él le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Jesús a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve por instrumento escogido, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Cuál fue su reacción? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y acaso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. Hasta acá nos habla de este tema de la conversión de Saulo, hermanos, y nos explica y nos podemos dar cuenta cómo el temor que existía en los discípulos y en los pueblos, porque conocían el historial de Pablo, sabían quién Pablo era, tenían temor. ¿A dónde que Ananías pues lo va a ver, y con todas las desconfianzas les dice al Señor que pues que si no sabía que lo que había pasado? Pero el Señor, que todo lo sabe, le dijo: ve, porque Él me va a ser útil. ¿Sí? El Señor sabe y tiene el control de todo, siempre lo ha tenido. Y podemos ver que el Señor, al más vil pecador, al más tremendo, Él sabe el uso que le va a dar. Entonces, hermanos, dice la enseñanza que todos los que creemos en el Señor Jesucristo,
tenemos que comprender y entender que en cualquier momento vamos a ser transformados. Los que estamos batallando por muchas cosas, principalmente por estudiar el Evangelio y aprenderlo, tenemos que tener la confianza que en algún momento el Señor se te va a manifestar. Y como a Pablo, te va a transformar. Vas a ser transformado por la palabra de Dios, por los estudios de la palabra y porque Dios es soberano y Él así lo quiere. Nosotros solamente tenemos que empezar a hacer las cosas correctas y empezar a hacer las cosas bien. Vamos a seguir más adelante, hermanos. Dice que esta historia, cada personaje tiene un propósito específico en los planes de Dios. Personajes: Saulo, Ananías y algunos discípulos. Estamos hablando del año 69 después de Cristo, que sucedió esto en camino a Damasco. Hay unos versículos, hermanos, que trae el estudio que se los voy a leer. Dice, habla de la ceguera espiritual de un fariseo. Eso lo habla en Hechos 9, del 1 al 9, ya lo acabamos de leer. Hay un nuevo comienzo también que habla en Hechos 9, del 10 al 19. Y permítame un tantito. No comienzo. Y una cita básico con un fariseo del 19, del 9, del 10 al 14, que también lo acabamos de escuchar. El nuevo Saulo, pudimos ver su transformación desde el versículo 15, desde el versículo 15 al 19. Dice, un nuevo líder emerge. En el versículo 9, 20, 25, ese sí se los voy a leer porque no lo leímos. Del 20, 25. Dice la enseñanza que dice, enseguida predica a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Saulo, desde que fue convertido, desde que el Señor se le reveló en el camino a Damasco y desde que habló y vio el milagro que hizo de en varios días perder la vista y después dársela y darle las indicaciones de lo que tenía que hacer, inmediatamente salió de su confusión y aceptó a Jesucristo en su corazón y empezó a predicar y no paraba de predicar, porque el Señor para eso había visto su carácter, para eso había visto el valor que ese hombre tenía y sabía que le iba a servir para predicarle a los romanos, sabía que le iba a servir para hacer todo lo que él quería, porque con ese carácter él estaba dispuesto a ver. Entonces podemos ver el poder tan grande de Dios que conoce a las personas más viles. Hemos visto gente mala, gente confundida, gente que ha estado presa, gente que es alcohólico, gente que es drogadicto, y cuando el Señor los toma, los transforma. Pero el que hace la obra es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la enseñanza nos va abriendo un panorama, que el Dios soberano al que nosotros representamos tiene el poder de transformar al más tremendo hombre que hay en la tierra. ¿Para qué? Para darle gloria y honra a Él, porque todo es para Él. ¿Sí? Dice, el ángel de Dios lucha con un hombre muy especial. Eso está en Génesis 22, 32. Hay unos versículos que no voy a poderlos leerlos. En primera no los veo y en segunda por el tiempo, hermanos. Dice,
2 le habla a un fugitivo desde la zarza. Éxodo 3, 1, 14, por si ustedes los quieren leer y apuntar en su casa. El ángel llama a un joven valiente y de fe en Jueces 6, del 11 a 24. Dios se aparece a un rey muy sabio. Y lo podemos leer en Primera de Reyes 3, del 13 al 15. Un filósofo llamado a ser discípulo, lo podemos leer en Juan 1, 46, 51. Un perseguidor es alcanzado por Jesús. Y eso lo acabamos de ver en la enseñanza de Hechos 9, 19. A donde dice que habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora vamos a empezar en la introducción. El caso que vamos a estudiar en este capítulo tiene que ver con Saulo, que llegó a ser el gran apóstol. Pablo, en esta lección, nos brinda la oportunidad de someter nuestras convicciones religiosas y a un profundo escrutinio. Nuestra posición e ideas religiosas pueden llegar tan dominantes que ceguen a nuestro entendimiento espiritual, como le sucedió a Saulo. Él no se levantó en contra del camino como llamaban todos al nuevo movimiento cristiano, simplemente porque odiara a los creyentes. Este celoso y enérgico fariseo se opuso al cristianismo porque estaba convencido de que ellos eran un grupo herético que amenazaba la paz doctrinal del judaizante. Pablo tenía todos esos pensamientos y eso le daba mucho valor para actuar y para seguir haciendo lo que hacía. Saulo era un creyente firme en Dios, en el Dios que adoraba, el judaísmo. La furia que lo dominaba era el producto de su convicción, religiosa que le guiaba a rechazar todo lo que parecía estar en contra de las enseñanzas judías. La lección que todos debemos comprender es que nuestras convicciones religiosas no deben siempre nos permiten ver la revelación de Dios. Saulo estaba convencido de que su vida y servicio a la religión judía era totalmente agradable a Dios. He ahí la confusión de Pablo. He ahí la confusión, que él creía que estaba haciendo las cosas bien. Él creía que realmente el ir a sacar a los cristianos de las casas, el meterse por ellos, él creía que todo caminaba bien y que todo lo estaba haciendo correcto. Grande fue su confusión cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que le mostró que todo lo que hacía estaba mal. Mal en el área que él lo hacía. Por eso Dios lo transformó y Dios le dio el poder para seguir adelante y para seguir mostrando el poder de Cristo a través de él. Porque necesita, ¿sí? Cristo necesita gente de un corazón noble, de un corazón bueno. Cristo necesita gente valiente, gente que lo obedezca, gente que lo ame, gente que se ha transformado completamente por él, gente que se ha transformado completamente por el Evangelio, gente que se ha transformado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso este estudio de la transformación, hermanos, me hablaba cuando lo estaba estudiando y me enseñaba
¿Cuándo voy a buscar verdaderamente al Señor Jesucristo? ¿Cuándo voy a ser transformado correctamente? ¿Cuándo voy a tener ese encuentro verdadero con el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a humillar? ¿Cuándo voy a aceptar que estoy mal y que me equivoco y que no sé nada? Que lo poco que sé es porque Dios me lo ha ido dando. ¿Sí? ¿Cuándo voy a quitar de mi mente que yo soy más que los demás? ¿Cuándo voy a aceptar? ¿Cuándo voy a tener ese encuentro con Dios? Cuando yo me humille, cuando yo entregue mi corazón, cuando yo ponga mi corazón dispuesto a Él, para no trabajar con egoísmo, ni con orgullo, ni con soberbia, para honrarlo y glorificarlo con una obediencia santa, como nos manda el Evangelio. Yo quiero tener ese encuentro con el Señor. Yo quiero buscarlo como Pablo. Vamos a esperar que Pablo sea transformado o fue transformado sin esperarlo, por confusión. Yo ya no quiero estar confundido. Yo quiero caminar conforme dice la enseñanza, conforme dicen los estudios, prepararlo para irle entendiendo. Yo le decía al Señor, muchas de las veces estás preocupado por ver si quedas bien, o por ver si lo haces mejor, o por ver qué piensan los hermanos. Y esa es una carga que no te deja avanzar. Tú debes de estar preocupado por qué piensa Dios de ti. Tú debes de estar preocupado por ser humilde y humillarte y hacer lo que Dios te dice. Tú debes de estar preocupado por agradar a Dios, no por agradar a los hermanos. Yo no vengo a agradar a ninguno de mis hermanos. Yo vengo a buscar decir la verdad que Cristo me enseña y que Cristo me va poniendo. A mí si me sacan 0 en calificación, soy feliz. Porque soy feliz porque Dios me da la oportunidad de hablar y decir lo que me está enseñando a través del Evangelio. Y el día que ya no haya oportunidad, con más ganas darle gracias al Señor. Porque mi anhelo es Cristo. Mi anhelo es la obediencia a Dios. No, mi anhelo es un título, unos aplausos o sobresalir ante los demás. Disculpen que lo diga de esa forma, pero el Señor así me lo dice, así lo veo. Y yo tengo que preocuparme por caminar correctamente para Dios. Y no me estoy saliendo de la historia porque es una transformación. Es una transformación, el Señor te transforma. Y cuando tú te dejas transformar, los requisitos son esos. A veces tenemos una ceguera espiritual y no podemos ser utilizados correctamente porque no sabemos cómo evolucionar, cómo hacer las cosas para Dios. La palabra la tengo que estudiar, la tengo que buscar y la tengo que ir analizando, como las enseñanzas pasadas lo han dicho. ¿Sí? Dice el Señor en una de sus acciones, dice, en una acción equivocada, el pasaje nos describe a un hombre que perdía el sueño pensando deshacerse de una plaga que se había infiltrado en una comunidad religiosa. El texto dice que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Lucas usa un modismo común en el idioma popular con el auxilio del verbo respirar para indicar un deseo y una motivación vehemente de destruir por completo aquello que es considerado insoportable. Esto se ilustra con las acciones que llevó a cabo en el versículo 8 y 3. Una vez más, debemos enfatizar el hecho de que Saulo no se consideraba a sí mismo un enemigo de Dios y del mensaje divino. Por el contrario, estaba convencido de que estaba actuando con un dedicado
siervo de Dios, lleno de celo religioso y dispuesto a ir a cualquier extremo para combatir la herejía del culto conocido como el camino, la ciega obediencia de Saulo a las doctrinas religiosas establecidos por el judaísmo era la raíz de su confusión. La obediencia ciega a dogmas y creencias religiosas puede nublar nuestro entendimiento, impidiéndonos reconocer dónde, cuándo y cómo puede actuar la soberana mano de Dios. La única guía segura es la Escritura, entendida de acuerdo con la ayuda inequívoca del contexto bíblico. Mentes y corazones cegados por dogmas y creencias religiosas también pueden tergiversar el entendimiento de la palabra de Dios. El sumo sacerdote, en representación del Sanedrín, concedió a Saulo la autoridad de efectuar arrestos entre los judíos acusados de asociación con cultos opuestos del judaísmo, aun cuando la ciudad de Damasco estaba en territorio sirio. Los juicios en aquella región o en cualquiera otra siempre estaban sujetos a la autoridad del sumo sacerdote y del Sanedrín, en una forma similar a la autoridad que el Papa de la Iglesia romana ejerce sobre los papistas en cualquier religión del mundo. El Señor nos muestra, hermanos, cómo la confusión, la equivocación desde esos tiempos ya existía, ¿no? Podemos ver cuando el arresto de Esteban lo testificaron mal, dijeron mentiras porque un sacerdote lo promovió, lo hicieron y buscaron testigos falsos, como hasta en la actualidad existen testigos falsos de Dios, testigos falsos en el mundo, para poder ganar un juicio, echándole la culpa a otro. En este tiempo, Pablo fue consciente, fue cómplice. Él estuvo ahí, él vio cómo apedrearon a Esteban, cómo lo mataron, cómo le aventaron las vestimentas a sus pies. Él consintió, Pablo consintió todo eso. Y todo eso, muchos que hemos salido de lo más vil y despreciado, que Dios nos sacó de ahí, sabemos que hicimos cosas feas, erróneas, pero como Pablo, el Señor nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y luego te preguntabas, ¿por qué no te pasó nada? ¿Por qué estuviste en estas situaciones y nunca te pasó nada? Porque no sabíamos que fuimos escogidos por Dios. Y Dios te aparta. ¿Por qué no lo hace con todos? ¿Por qué en el mundo de allá afuera no trae a todos? ¿Por qué se ven muertes? ¿Por qué pasan muchas cosas? ¿Por qué muchas enfermedades? Dios tiene el control de todo y sabe cuando una persona está actuando mal. Y Él la va a tomar. Y Él lo va a disciplinar. A Pablo lo transformó. A Pablo le enseñó que lo que estaba haciendo mal estaba en confusión, que no era lo correcto, que él creía estar sirviendo a Dios y no era lo correcto. Y valga la redundancia, lo vuelvo a decir, muchas de las veces nos confundimos creyendo estar haciendo las cosas bien, pero aún nos falta. No somos nada, no sabemos nada. El único que sabe todo es Dios. Tenemos que aprender más y seguir adelante con Él. Tenemos que buscar la forma de entender y comprender lo que estos tres propósitos que Dios tiene, seguirlos a cabo. Salir de la confusión. Salir de esa confusión en la que Pablo fue sacado de esa confusión y voltear y tener un corazón de Dios para hacer todo lo que el Evangelio dice. Para ir a hacer a las naciones, a donde tengas que ir, pero con la voluntad de Dios en tu corazón y poner tu corazón dispuesto
a agradarle, a servirle, porque todo es para Él. Sin que nadie lo pudiera detener, Saulo dirigió a Damasco a cumplir una misión, defender la fe de sus padres. Pero su problema era en realidad lo que estaba resguardando, eran las tradiciones de su pueblo, muy diferente a la fe. La fe debe estar basada en el testimonio de la Escritura y no en costumbres o ideas religiosas, que a veces no representan el mensaje central de la Biblia, sino solo interpretaciones locales. Hay muchos que colocan en igual posición las enseñanzas de las Sagradas Escrituras con las tradiciones y dogmas. Un católico, por ejemplo, entiende que es lo mismo creer en Jesús como creer que María ascendió a los cielos y ahora intercede por los pecadores. Ellos no ven ninguna diferencia entre la Biblia y el rosario. Ahora bien, Dios, en su gran misericordia y soberanía, miró con aprobación la disposición, obediencia y lealtad que había en el corazón de Saulo y decidió manifestarse a él camino a Damasco y convertirlo en un instrumento escogido para la gloria de su nombre. Aquel encuentro glorioso habría de transformar a Saulo. Obviamente él no había seguido al sabio consejo de Gamaliel, quien antes de los acontecimientos del martirio de Esteban había advertido al Sanedrín que tuvieran cuidado de no ser hallados luchando contra Dios. En Hechos 5, se los voy a leer. En Hechos 5, del 34 al 39, dice la palabra de Dios. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros qué vas a hacer. Y luego dijo: ¿por qué antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien? A este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto. Podemos entender, mis hermanos, en estos versículos de que nos habla Hechos del 34 al 39, dice: después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A veces en nuestra confusión, a veces en nuestro razonamiento humano nos confundimos y creemos estar haciendo las cosas bien para Dios, como lo comentábamos hace rato. Pero aquí nos marca claramente que la desobediencia, que el querer hacer lo que yo quiero, querer actuar de una manera como mi razonamiento humano lo piensa, no es la correcta. Para Dios no es correcto. Para Dios es desobediencia, porque para Dios no hay pecado chico, ni pecado grande. Todo es pecado. Y a veces nos confundimos y damos seguimiento a cosas que no nos convienen, que Pablo nos ha enseñado. No todo te conviene. Entonces hay veces que seguimos una línea que no es correcta. Vamos caminando derecho y de momento nos desviamos porque creemos estar sirviendo a Dios. Creemos estar haciendo las cosas bien para Dios, pero no es cierto.
La necedad y la desobediencia no es de Dios. Él no está en esas situaciones y nunca va a ser prosperado. Yo tengo que estar con lo que me dice el Señor, obedecerlo. Y si el Señor me dice, no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro, no lo tengo que hacer. He tomado por costumbre el antes de actuar, orarle al Señor y decirle, ¿me conviene? ¿Puedo hacerlo? Yo nunca tuve sujeto, no estuve sujeto a obediencia. Padre nunca tuve. Viví odiándolo, ahora tengo un padre y estoy aprendiendo a obedecerlo. Y aún me equivoco, pero le pido perdón y sigo adelante, porque sé que el padre del que tanto me quejé, que el padre del que tanto no encontré, estaba a la mano, pero yo nunca lo busqué. Ahora por eso lo obedezco y el Señor corresponde a todo lo que dice. El Señor te bendice. Nunca ha faltado la provisión en casa, porque sé que son sus promesas, que al hijo obediente el Señor lo obedece. Y tratamos de obedecerlo en conforme Él dice, en conforme a su palabra. Y nos vamos puliendo a través de todo lo que Él nos va enseñando. Porque no debemos de caminar como nosotros pensamos. Debemos caminar conforme Dios quiere que caminemos, en obediencia. Dice, acá hay unas preguntas, dice, vea si algunos alumnos conocen a alguien que esté luchando en contra de Dios. Tenemos que estar muy pendientes, porque cuando estamos confundidos y estamos haciendo las cosas de diferente forma, estamos luchando en contra de Dios. Y eso trae consecuencias. Dice, la fe de sus padres, como buen judío, Pablo defendía la ley mosaica, la hacía respetar y cumplir. Por esa razón perseguía a los cristianos de manera feroz, no por cumplir la ley, por no cumplir la ley. Se refiere a la interpretación que hacían los judíos de la ley. Eran muy estrictos y quienes no la cumplían eran castigados severamente. En el caso de los cristianos, con la muerte. Tradiciones y dogmas, creencias humanas que algunas religiones quieren comparar con las enseñanzas bíblicas, pero no se debe confiar en ellas porque no son inspiradas por Dios. El Señor tiene control absoluto de sus asuntos. Nada escapa a su sabiduría. Cuando Él envió a Moisés a Egipto para liberar al pueblo, a la vez le avisó a su hermano Aarón que saliera al desierto a recibirle. Lo pueden leer ustedes en su casa, Génesis 4:27. Este mismo podemos ver en el pasaje que estamos estudiando. Dios trataba con Saulo a la vez que daba instrucciones a Ananías. La lección de disciplina y obediencia que Saulo debía aprender empezó inmediatamente estando ciego y a merced de quienes quisieran ayudarlo. Fue instruido a entrar a la ciudad y esperar instrucciones. No sabía cuánto tiempo había de estar ahí, ni cómo recibirla. Recibir dicha información por primera vez. Aquel hombre autosuficiente tenía que depender de otros. Sin embargo, no era el único a recibir una lección del Señor. Hasta aquí en la historia, hermanos, veía cómo a Pablo, cuando lo ciega, en su confusión, Jesucristo lo hace darse cuenta de la necesidad que tenía de sus ojos y que erróneamente caminaba haciendo cosas que no debía. Pero en el tiempo que estuvo ciego, en los días antes de que llegara Ananías a darle y recobrar la vista,
Pablo valoró para qué sus ojos le sirven. Como ahora una persona amputada valora sus piernas. Como ahora una persona enferma valora su salud. Como ahora una persona desobediente valora la obediencia y busca a Dios con todo su corazón. El Señor le dio una lección a Pablo en su confusión, le enseñó que estaba y que siempre estuvo equivocado, que siempre su andar fue incorrecto. Creía servir a Dios y no estaba sirviendo a Dios. Estaba desobedeciendo a Dios. Estaba haciendo las cosas de una manera guiada por gente que a veces cree saber más del Evangelio que Jesucristo. Y camina mal, porque camina en desobediencia y no se sujeta a las autoridades. No, hace las cosas correctas. Cuando yo comprendía esto, yo entendí que el Señor siempre está pendiente de todo. Y siempre va a buscar la manera de que te sujetes o te sujetes. Porque cuando conociste a Cristo, cuando tuviste un encuentro con Él. Cuando valoraste lo que tienes, cuando no lo tenías. Cuando volteas atrás y ves que no tenías nada y que ahora todo lo tienes gracias a Dios, valoras lo que Jesucristo hace en tu vida y sigue haciendo. Porque todos hemos empezado de ceros. ¿Sí? Hoy yo me gozo por no tener las piernas, porque el Señor Jesús me da las fuerzas para caminar, me da las fuerzas para seguir adelante, me da las fuerzas para aprender y seguir aprendiendo día a día, sin prisas. No tengo prisas. Yo en este viaje voy de gratis. El Señor Jesucristo me subió y ahí voy, buscando la verdad y tratando de obedecerlo. ¿Me cuesta? Nos cuesta, le cuesta a muchos, bastante, pero no más que a los inconversos. A nosotros nos cuesta más, porque hoy, cuando alguien te dice que el Evangelio es fácil y que Dios te va a bendecir y que si conoces a Dios te vas a enriquecer y que si conoces a Dios te va a dar todo lo que necesitas, es una mentira. Eso no es verdad. El Evangelio es fuerte porque te hace que te conozcas a ti mismo y que aprendas todo lo bueno que es Dios y todo lo grande y poderoso que Dios es. Por eso se lo enseñó al Pablo y lo tuvo que dejar ciego por días, aunque después Dios mandó a Ananías y lo llevó y le puso lodo en sus ojos y le dijo temeroso lo que tenía que hacer, porque le tenían miedo. Era un hombre violento y muy conocido a pesar de todo lo que sabía. Y sin embargo, el Señor le devolvió la vida, le devolvió la vista, y desde que él empezó a ver, vio a Cristo en su corazón, metió a Cristo en su corazón y empezó a hacer las cosas como deben de ser para Cristo. Y la historia sigue, y todo lo que el Señor hizo en Pablo es un ejemplo de los más grandes. No estuvo con los 12, pero fue el que más trabajó. Y mayormente dentro de la cárcel, mayormente padeciendo enfermedad, mayormente padeciendo ese aguijón y viendo muchas cosas. El Señor dice, el dramático encuentro finalmente tuvo lugar cuando Ananías entró en la posada de Saulo poniendo las manos sobre él. Lo llamó hermano. Saulo, dice en el 9:17, en el versículo 9:17 de Hechos, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo
por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, este dramático encuentro finalmente logró su objetivo. Entonces, vamos a ir aterrizando. Dice, los de pecados invocando su nombre, ahora que había sido integrado a la familia de los redimidos por recibir la presencia del Espíritu Santo, era necesario que también formara parte de la comunidad de los creyentes de Damasco. La integración del creyente con la comunidad cristiana es parte intrínseca de la vida cristiana. Dice la enseñanza, hable de la importancia de integrar a las actividades de las iglesias a todo recién convertido. Pregunte si algunos conocen a sus alumnos y si alguien que no está integrado a la iglesia, a pesar de haber conocido al Señor, tenemos la obligación de integrarlo. Dice, hay un sentido limitado de acuerdo al contexto. El verbo predicar, este contexto, está limitado al anuncio y defensa de las dos verdades de Saulo. Ahora creía y defendía que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que para nosotros es una ordenanza, creer en el Señor Jesús y defender todo lo que Dios nos ha enseñado, defender el Evangelio, defender las ideas, defender nuestra casa, nuestro hogar, no permitir que pasen cosas que no deben de ser y seguir adelante, porque el Señor es un Dios celoso, es un Dios que siempre está al pendiente de nosotros, cubriendo y guardando de que no nos pase nada, porque somos bienaventurados si sufrimos por el mal. Dice Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice la palabra, es clara, hermanos, y muy hermosa. En Primera de Pedro también 4:16, 4:15 y 4:16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto es lo que quiere el Señor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hay muchas formas de evangelizar, hay muchas formas de enseñar, hay muchas formas de llegar a los inconversos. El Señor ocupa muchas formas, el Señor te acerca de muchas maneras y nosotros tenemos que estar atentos a cuando el Señor nos va a ocupar. Dice el resumen general. En la lección de hoy hemos visto cómo permite el Señor que el hombre actúe neciamente hasta un momento determinado. Saulo de Tarso fue un furioso perseguidor de la iglesia hasta que el Señor decidió detener su marcha. También vimos en la experiencia de este celoso fariseo cómo puede equivocarse el ser humano en cuanto a lo que hace para Dios. Saulo creía sinceramente que estaba haciendo lo mejor para su Dios, pero en su encuentro personal con él se dio cuenta
de que luchaba directamente contra Dios, en lugar de servirle. Por su parte, la participación del discípulo Ananías, miembro de la iglesia de Damasco, es una bella lección de la confirmación de Saulo en el nuevo camino de la salvación. Aquí aprendemos que Dios, aunque bien pudiera desarrollar sus planes de manera sobrenatural, prefiere usar la instrumentalidad de sus hijos. Este cristiano fue enviado por el Señor para orar por Saulo e integrarlo a la comunidad de la fe en Damasco. Hay que enfatizar aquí que cuando un creyente nuevo no queda integrado a la iglesia, puede llegar a perderse. Pero esto debe motivarnos a conocer para que los que aceptan al Señor sean integrados a la iglesia y empiecen a servir al Señor inmediatamente. Después de su conversión, es interesante que se utilicen las palabras instrumento escogido en relación con Saulo y la función que desempeñaba en el reino de Dios. Un músico, antes de comenzar a ejecutar un instrumento, primero lo afina. De allí que si queremos ser instrumentos de Dios, lo primero que Él hará será afinarnos. Apretará una cuerda por aquí y aflojará otra por allá. Cuando el instrumento esté afinado y en total armonía con los demás instrumentos que Dios tiene, es cuando comenzará a entonar la más gloriosa sinfonía jamás escuchada en este mundo. Usted será un instrumento valioso en las manos de Dios. Nosotros, hermanos, somos un instrumento muy valioso para nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar, tenemos que afinarnos, tenemos que aprender, yo como número uno, prepararme más espiritualmente para rendirle honor y gloria al Señor, para darle todo lo que Él se merece, porque lo mismo que hizo por Pablo, lo mismo que hizo por Saulo, lo hizo contigo. Acuérdate cómo eras antes y acuerda cómo Dios te tiene hoy bien bendecido. Tenemos que asomarnos de vez en cuando de la ventana para abajo para ver qué estamos haciendo, para ver qué ha pasado y qué pasa alrededor de nosotros. Tenemos que ser hombres valientes que ayudemos en el camino de Cristo a hacer las cosas correctas. Visitar a la viuda, visitar al preso, ayudar al enfermo, a cuidarnos de sus ovejas, hacer las cosas correctas para Él. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Para eso nos prepara, para que seamos entendidos en esa área. ¿Sí? Entonces, hermanos, este encuentro transformador que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo y que asimismo lo ha tenido con nosotros, tenemos que darle un valor ya más real. Porque estamos en los últimos tiempos, estamos viendo muchas cosas que pasan día a día y tenemos que seguirnos guiando de la mano del Señor, cuidarnos, cambiar nuestro carácter, nuestra forma. Si no te agrada cómo trabaja un hermano, acércate a él, dale la mano, pídele perdón. Si te cae mal tu hermana, tu hermano, acércate a ellos, pídeles perdón. Es lo que Dios quiere, que seamos hermanos en Cristo y que tengamos una comunión los unos a los otros. Nadie es perfecto y nadie sabe más que nadie. El único que sabe más es Dios y Él es el que nos va a abrir los ojos. Él nos va a poner lodo, va a mandar a alguien a que nos quite el lodo de los ojos, a que nos quite esa venda y aprendamos a ser humildes, que es lo que a Dios le agrada. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Te doy las gracias y la gloria y la honra a ti, Padre mío, porque me has hecho comprender que todos podemos ser instrumentos en las manos tuyas y que solamente tú, Padre bendito, eres el dueño de los instrumentos. Tú sabrás qué instrumento darle a cada uno de mis hermanos. Saber que Dios puede usar
hasta el más humilde y sencillo hermano en la fe, eso tenemos que darlo en cuenta. Porque puede ser que yo vaya hasta adelante y puede ser que me sienta el mejor y va a venir otro que va a ser mejor que yo. Porque Dios es soberano y Dios busca corazones humildes, corazones humillados, corazones contristados, corazones gozosos ante su presencia. Valorar su presencia, valorar lo que te da, lo que hace. Eso es lo que el Señor Santo quiere para nosotros. Tenemos que permitirnos, hermanos, permitirle al Señor que haga con nosotros lo que Él desee. Lo que Él quiera hacer con cada uno de nosotros, tómalo en cuenta. Glorifica su nombre. Dale gloria y honra al Señor Jesucristo. Gracias, amado Dios. Gracias por permitirme trabajar para ti. Por permitirme leerle a mis hermanos lo que tú me pones, lo que tú me dices. Gracias, amado Santo Padre.